Buenos días, el tema de hoy es la Eucaristía, pero para empezar con una clase, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este grato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, pues primero que nada, para los temas pues hablar de Dios muchas veces no es tan fácil, pero es necesario para poder entender el querer creer. O sea, hay misterios que sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento, pero simplemente con el hecho de que yo quiera creer y quiera entender, lo voy a lograr. Así es que pues espero que ustedes tengan el deseo de querer aprender. Primero que nada, pues Dios nos ha creado por amor. Esto es para que participemos de su ser, de su sabiduría, de su bondad. Él no nos necesita realmente. Él es infinitamente feliz, no necesita de ninguna criatura para aumentar su gloria, pero Él nos ha creado por amor. Pero la primera pregunta sería, ¿y qué es el amor? ¿O qué es amar? No es un sentimiento. Cuando yo descubrí que amar y amor no eran un sentimiento, se me abrió un panorama muy distinto a la idea que yo tenía de qué era el amor. Pues el amor, la mejor descripción o la mejor definición de amar es la búsqueda incesante del bien del otro. Definitivamente esto abre otra idea de lo que es el amor, que muchos a veces tenemos confundida. Pues Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. Esto quiere decir que nos ha creado con inteligencia, voluntad y libertad. La voluntad, porque somos capaces de la voluntad, porque somos capaces de decidir y ordenar la propia conducta. Inteligencia, porque somos capaces de conocerle y de amarle. Y libertad, porque somos capaces de elegir el bien. Tenemos espíritu y Dios es espíritu. El alma es lo que nos asemeja a Dios. Pero por el pecado original se nace con una imagen deformada, herida. O sea, tenemos una herida que fue provocada por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. A causa de esa desobediencia, pues nacemos con el pecado original. Pero Cristo, al redimirnos, no solo rehizo esta imagen desfigurada, sino que nos ha dejado dones para embellecerla, para hacerla más hermosa a los ojos de Dios. Y para eso nos dejó la gracia. Por el pecado original nacemos con una imagen deformada, herida, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero Cristo, al redimirnos, no solo rehizo esta imagen desfigurada, sino que nos ha dejado dones para embellecerla aún más. Nos dejó la gracia, instituyó la iglesia y en ella los sacramentos. Pero ¿qué es la gracia? O sea, cuando uno oye, pues por gracia de Dios tengo trabajo, por gracia de Dios tengo un hijo, por gracia de Dios me fue bien, pues estos son regalos que el Señor nos ha dado. Y la mejor definición de la gracia es que es un don gratuito, es un regalo que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla, según el Catecismo en el numeral 1199. Es una participación en la vida de Dios que nos diviniza, así como lo oímos, nos diviniza. O sea, les va a parecer algo bárbaro lo que voy a decir, pero nos volvemos como Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia. Por tanto, una nueva vida sobrenatural, como un nuevo nacimiento por el que somos constituidos hijos
de Dios por adopción, partícipes de la filiación natural del Hijo, hijos en el Hijo. O sea, la filiación divina es eso, o sea, que no hemos nacido como Cristo, ¿verdad? Que es verdadero Hijo de Dios, sino que somos hijos en el Hijo. Gracias a Cristo tenemos el derecho ahora de llamarnos hijos. Por eso Él cuando los apóstoles le dicen que les enseñara a orar, Él les dijo el Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Pues Padre nuestro que estás en el cielo. No dice Dios mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro. O sea, de verdad es nuestro Padre. Bueno, pues entonces en el sacramento de la Eucaristía, Jesús instituyó este sacramento en la última cena. Todos pues han escuchado ya el relato de San Lucas en el capítulo 22, versículo 19, que dice: y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. La misa nos lleva al Gólgota, aunque no lo podamos entender, pues es así. O sea, en la misa se detiene el tiempo. Nos metemos en el tiempo de Dios. Cuando asistimos a misa no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, ni haciendo otra crucifixión. Más bien estamos entrando mística y sacramentalmente en el único sacrificio de Jesús que ocurrió en el Gólgota hace más de 2000 años. Dios es eterno, hace presente ese sacrificio en cada misa, de manera incruenta, bajo las especies del pan y vino. El tiempo en el sacrificio de Cristo y en la misa es un misterio profundo, porque en la liturgia entramos en el tiempo de Dios. O sea, ahí, pues sí, como yo les decía al principio, hay que querer creer para que se nos sea más fácil y podamos entender, o simplemente aceptarlo porque así es. O sea, entramos en el tiempo de Dios. No, si vamos a la misa de las 8 de la mañana, pues llegamos a las 8 de la mañana, pero cuando empieza la misa, estamos en el tiempo de Dios. Ahí no es el tiempo cronológico del mundo. Bueno, entonces, en la liturgia entramos en el tiempo de Dios, que no es como el tiempo cronológico, en el que medimos con relojes y calendarios. San Juan Pablo II ya lo decía, que la misa nos hace contemporáneos de la cruz, porque el sacrificio de Cristo no es pasado ni repetido, sino que es actualizado y hecho presente en cada Eucaristía. En el tiempo de la cruz y nuestro tiempo se encuentran en la misa, porque el sacrificio de Cristo es eterno. En cada Eucaristía, Dios nos da la gracia de estar presentes en el momento más importante de la historia de la salvación y participar de la redención. O sea, cuando el sacerdote está consagrando, en ese momento estamos en el Gólgota. Por eso yo los invito siempre a tener mucho recogimiento, a estar realmente con la conciencia de que estamos, no estoy yo en el momento en la parroquia San Martín de zona 15, ni estoy en Santa María Reina de la Familia en Cayalá, estoy en el Gólgota, ahí, viendo la cruz de Cristo, que es incruenta, o sea, es sin derramamiento de sangre. Ahí no se vuelve a derramar la sangre de Cristo, porque una vez derramada, toda su sangre fue suficiente. Con una gota que el Señor hubiera derramado, habría sido suficiente para redimir a todo el mundo de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Pero el Señor no se quiso quedar con nada y derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo. Esta es la diferencia en una forma cruenta, que cuando fue el sacrificio en la cruz, fue con sufrimiento físico, porque Jesús era hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Él sufrió como hombre todo lo indecible de ese sacrificio tan horrendo, de haber pasado dolor, angustia,
golpes, escupitazos, latigazos, o sea, haber pasado la noche sin dormir, sufriendo, solo. O sea, él experimentó el sufrimiento de todos los seres humanos, pero de todos los tiempos y de una forma unida. O sea, él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido, pero, o sea, es inexplicable, pero es un misterio realmente. Y bueno, pues para poder participar plenamente es necesario estar en gracia, como yo les decía, ¿verdad? O sea, la gracia es un regalo de Dios, pero para tener ese regalo, pues hay que hacer algunas pequeñas cosas, ¿verdad? Que no son nada difíciles, pero que a veces como humanos nos cuesta hacer, ¿verdad? O sea, primero pues tener dolor de haber pecado, de haber transgredido una ley, de haber ofendido a Dios. O sea, el pecado es una ofensa a Dios, que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos ha dado todo su bien, que solo mira incesantemente a hacernos el bien. Y bueno, pues tener gracia y confesarnos, ¿verdad? El sacramento de la confesión, que muchas veces tenemos la mala idea de que, bueno, yo me confieso directamente con Dios, ¿verdad? Sí, está bien que yo he cometido algún pecado y en la noche hago un examen de conciencia y le pido perdón a Dios, eso está muy bien. Pero el sacramento de la confesión, Jesús lo dejó instituido cuando le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto el hecho de que por qué tenemos que irnos a confesar con un sacerdote? Si Jesús lo dijo en ese momento, o sea, Él les dijo a los apóstoles, les dio la potestad de poder perdonar pecados. Y todos sabemos, o el que no lo sabe, los sacerdotes vienen de la línea de los apóstoles, o sea, los apóstoles eran sacerdotes. Y bueno, pues entonces, ¿por qué no ser obedientes? Y si Jesús dijo que fuéramos a confesarnos y que les dio la potestad para poder perdonar pecados, ¿por qué somos necios en pensar en que yo no me voy a confesar con otro que es igual de pecador que yo? Pues estamos faltando a la obediencia, ¿verdad? Yo no me cuestiono si el sacerdote con el que yo voy a ir a hablar es más pecador que yo, que si tal vez ha cometido pecados espantosos. Bueno, pues de eso él dará cuentas al Señor. Yo no soy quien para juzgarlo. Simplemente yo obedezco, ¿verdad? Si soy parte de la iglesia, me han enseñado que hay sacramentos, el sacramento de la confesión, me tengo que ir a confesar con un sacerdote. Bueno, pues yo le pido a Dios que me ayude, ¿verdad? A poder a romper ese hielo, ¿verdad? Que esa pared que me separa de tener la gracia, y obedientemente voy con un sacerdote. Claro, yo tengo el derecho y tengo toda la libertad de escoger el sacerdote con el que yo me quiero confesar, ¿verdad? Si yo vivo en zona 15 y el sacerdote de aquí de mi parroquia no me gusta, pues yo tengo toda la libertad, la iglesia da la libertad de que yo vaya a una parroquia en zona 2, en zona 1, a cualquier parroquia, siempre y cuando sea católica. Y yo voy y busco al sacerdote con el que me quiero confesar, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces buscar el sacramento de la confesión, ¿verdad? ¿Y cómo puedo estarse convencido de que Dios mismo está presente bajo las especies de pan y de vino? Pues eso es una pregunta que todos nos hacemos, porque pues yo lo que veo es un pedazo de pan y vino. No veo que esté Dios, o sea, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero quisiéramos así como que fuera algo portentoso, ¿verdad? Algo que pudiéramos ver así como una experiencia sobrenatural, pero no, en realidad Cristo quiso quedarse bajo las especies de pan para darnos de comer. Y pues es el alimento del alma, lo que muchos no saben, ¿verdad? Que así como alimentamos el cuerpo, ¿verdad? Un bebé hay que darle de comer, hay que alimentarlo, darle su pacha, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, pues cada vez el alimento se vuelve más sólido, bueno, después ya empiezan las verduras, la carne, y el hombre sin comer,
pues puede tardar tal vez unos 40 días sin comer, pero al final pues se va a empezar a deteriorar y se va a morir. Pero Cristo quiso que nuestra alma, por ser inmortal, tuviera alimento aquí en la tierra, ¿verdad? Que pudiéramos participar de comer. O sea, es que es algo increíblemente, o sea, ¿cómo va a ser eso que nos comamos a Dios? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento todos tenían experiencia de Dios, pero nunca nadie se imaginó que el mismo Dios iba a darse en forma de pan para darse como alimento. Y eso es algo que tenemos que estar agradecidos siempre, ¿verdad? Porque el hecho de que tengamos sacerdotes que puedan consagrar, porque pues solo los sacerdotes tienen la potestad y la autoridad para poder celebrar la misa y convertir el vino en sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. Bueno, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. O sea, como les decía al principio, todo esto se trata siempre de querer creer. O sea, yo quiero creer que Jesús está en la Eucaristía, ¿verdad? Aunque mis ojos vean un pedazo de pan y aunque a la hora de comulgar yo no sienta un sabor a carne, ¿verdad? Sino que es un sabor de pan sin sabor, pues yo quiero creer que lo que yo estoy metiéndome, que lo que el Padre me está dando a mí es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues este sacramento es grandemente admirable, ¿verdad? Porque Cristo se haya querido quedar presente en su iglesia de manera singular, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible. Quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz muestra de salvación. Quiso que tuviéramos el memorial del amor con el que nos había amado hasta el fin. Como dice San Juan en el capítulo 13 de su Evangelio, hasta el don de su vida, ¿verdad? O sea, el hecho de que Jesús sabía que ya pues con la muerte era inminente su partida de este mundo, no nos quiso dejar solos, ¿verdad? Quiso quedarse en forma de pan. Por eso Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y eso es lo que Él ha hecho, ¿verdad? Quedarse en el sacramento de la Eucaristía. ¿Y cómo se manifiesta la fe en Jesús sacramentado? Pues en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. O sea, cada vez que entramos a la misa, a la iglesia, y vemos al fondo el sagrario donde está reservado el Señor, pues siempre hay una velita encendida, es un cirio. Cuando está encendida es señal de que ahí está la Eucaristía, está Cristo en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo se manifiesta la fe en Jesús sacramentado? En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, en otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos con profunda piedad en señal de reverencia, ¿verdad? De que Cristo es para nosotros un rey. Cristo es el rey del universo, entonces le debemos toda o sea, todo el respeto, o sea, estamos ante la presencia de un rey. O sea, si tanta gente enfrente de un rey aquí en el mundo, ¿verdad? Un rey de carne y de hueso, le hacen un gesto de reverencia, con mayor razón al rey del universo, ¿verdad? O sea, arrodillándonos, haciendo la señal de la cruz con respeto, no arañándose la cara, ¿verdad? Sino haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndole, Señor, creo que estás aquí, vengo a visitarte, ¿verdad? En las iglesias tenemos la bendición, aquí en San Martín de Porres, pues
tenemos la bendita gracia y la bendición y el regalo inestimado de que tenemos la adoración eucarística todos los días del año, los 7 días de la semana, a todas horas, ¿verdad? Entonces, pues hacerle una visita al Señor, ¿verdad? En cualquier momento del día, encontrar ese tiempo para pasar y saludar al Señor. Decirle, Señor, hoy estoy aquí, te vengo a dar gracias por el día, por el trabajo, o tengo alguna pena y pues te la vengo a presentar, Señor, y sé que tú me vas a escuchar, ¿verdad? O sea, hacer esos actos de devoción, de adoración, de decirle al Señor, gracias por permitir que yo esté aquí frente a ti. Y miren, una vez alguien me dijo, pues cuando uno llega ahí, tal vez entra uno como, ¿verdad? Con alguna pena, con alguna tristeza, con alguna ansiedad, con alguna preocupación, y uno siente que salió diferente. No, mejor dicho, uno siente que va a salir igual de ahí, pero no. La verdad y lo cierto es que el Señor no se deja ganar en generosidad, y aunque nosotros nos sintamos que entramos a la capilla y nos arrodillamos y estamos ahí un rato y luego ya nos vamos, nos subimos al carro y nos vamos y tal vez nos sentimos igual de tristes, pero no, el Señor algo ha trabajado en nosotros. Entonces, pues yo los invito, ¿verdad? A los que tienen esa oportunidad de poder pasar a saludar a Jesús en la Eucaristía. Cada vez que vemos esa hostia consagrada, algo cambia en nosotros, algo se empieza a manifestar. Y qué mejor que quedarnos viéndolo, ¿verdad? Decirle, Señor, no tengo nada que decirte, pero te vengo a ver. El Señor va a trabajar en nosotros, así es que yo los invito encarecidamente a que busquemos más la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo los invito a que busquemos al Señor, a Jesús sacramentado, que bendito sea Dios, lo tenemos en alma, cuerpo, sangre y divinidad en la Eucaristía. Muchas gracias.